Yo creo que toda mi familia. Es que fíjate, en mi familia no lo vemos como que tenga un don, no lo vemos como que sea algo más allá. O sea, como toda mi familia lo ha vivido siempre. Ya, O sea, somos de la familia de que se junta y ¿qué les ha sucedido paranormal? O sea, es algo normal para nosotros, la verdad. ya. Entonces, sí, a todos, la verdad, a todos. Estaría increíble entrevistarme con varios de tu familia, si es posible. Claro. Es que hemos escuchado, por ejemplo, hemos tenido casos de personas que es una o dos en la familia, máximo, ¿no? La clásica de que, ¿sabes que yo nadie de mi familia, pero lo heredó la niña o el niño, y mis bisabuelos tenían esto, ¿no? Por ejemplo. Y Claro. acá, por eso te pregunté si alguien más y me dices todos, está cañón. Sí. Sí, y fíjate, Ajá. yo creo que todos tenemos como que... Es que la verdad yo no lo veo como una sensibilidad. Yo desde niña crecí sabiendo que todos lo tenían, entonces para mí es algo normal. Claro. Pero como que unos de mi familia lo ven más al ámbito espiritual y todo esto, y otros, por ejemplo, los hombres, es como, no, es esto. Por ejemplo, mi No lo sé. hermano lo vivió muchas veces conmigo, pero para él no es nada. Para él tronó el techo nomás o cositas así. Sí, tiene un entendimiento más científico. Exacto. Sí, sí. Ahora, cuando tú dices en el rollo espiritual, te quiero hacer esta pregunta y quiero que me contestes. Espero, lo Sí. que, lo que sea tu sacrosanta voluntad. Ujú. Dentro de tu del círculo de familia, en algún momento, alguien o alguienes habrían hecho sesiones con el contacto con espíritus. No, Nadie. o sea, de ahorita, por así decirlo, de mi círculo de familia, hablando de hermanas de mi mamá y todo eso, que es muy pegado a mí, que yo sepa, no, la verdad no. Pero todavía tengo muchísima más familia que no es muy recurrente conmigo, que no sabría si lo ha hecho. Ok. Pero, sí, o sea, es que, por ejemplo, mi mamá tiene 11 hermanos, entonces, o sea, es una Sí, familia gigante. para saber quiénes sí lo han ejercido o no. Exacto. Pero en todo caso, entonces del lado de de la familia de tu mamá es de donde viene esta percepción. Sí, Y del lado de tu papá, nada. es que la verdad no sabría decirle, porque hace mucho que no, como que no tenemos esa conexión de platicar de eso. Tu papá, perdón, en algún momento que expresaba, de, por ejemplo, de verte a ti con este tipo de experiencias, ¿qué te decía? Es que yo creo que él nunca llegó a como que a visualizarlo de esa forma. Ya, Como, como mi mamá, como mi mamá lo cuenta, ellos veían que ella era un amigo imaginario nada más. ya, Pero, por ejemplo, yo sí recuerdo mucho que yo les decía de que es que tengo miedo y esto. Y mi papá siempre sí iba a mi cuarto, o bueno, al cuarto de mi hermano y mío, y oraba con nosotros, por ejemplo. Pero nada más. O sea, no recuerdo que haya hecho como un hincapié sobre algo exactamente. ah, Simplemente así como voy contigo, oro para que te quedes dormida y que sepas que no pasa nada. como un acompañamiento normal de un padre a sus hijos, punto. Claro. Pero no les decía, miren, hijos, esto no existe, o es su miedo, nada de eso. Mm -mm, no. Solamente remitía a la oración, como tú dices. Sí. Uh -huh. Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué religión profesan? Católica. Católico. Y católica en el sentido más puro del catolicismo, es decir, domingos a la iglesia, todo eso. Antes. Ok, Ahora ya no. Es que, bueno, por ejemplo, mi papá sí. O sea, mi papá era, mi abuela también, era siempre todos los domingos era ir y luego o sea, después de la iglesia en la mañana vamos a otro lado, ¿no? Pero siempre con Dios. Después de ahí, pues la verdad no voy a mentir, fue un enojo muy grande con Dios, ¿no? Por parte de mi familia por el hecho de que nos quitó a mi papá, ¿no? Tal vez no mío, no de mi hermano en el sentido de niños, pero mi mamá sí se alejó mucho de eso. ya. Después de eso, ella ya comienza otra vez, comenzamos otra vez a ir a la iglesia, y después de ahí empezamos a ir porque los mejores amigos de mi papá nos siguieron pues frecuentando, ¿no? Ujú. Y ellos son cristianos. Entonces nos decían de que
ven para que escuches como la prédica, o sea, es una prédica distinta, y comenzamos a ir a oraciones, por así decirlo, a prédicas cristianas, pero no somos cristianos, o sea, nos gusta cómo predican y sí lo llegamos a ver, pero sí, o sea, no es como que todos los domingos Ah, vayamos, no. o sea, vaya, son devotos en lo normal, pues. Sí, Porque hay devotos que son muy, 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 muy extremos. claro, claro. De ese lado no. Ustedes no, o sea, no es como, no hago esto porque me castiga Dios, nada de eso. No, para nada. Y ya para finalizar esta primera entrevista, dices que no has intentado hablar con ellos en el sentido de no contactarlos, sino más bien como, por ejemplo, déjame de molestar. ¿No has intentado eso? No, es que va a sonar muy, muy loco, la verdad. Por favor. Pero yo no quiero, o sea, no es que no quiera que termine, sino que, ¿cómo decirlo? He vivido con esto tanto tiempo que no se me hace mal. Y a mí me encanta todo esto, la verdad. O sea, las películas de terror, todo esto para mí es lo mejor del mundo. Ujú. Entonces me sucede y es como una experiencia extra en mi vida. Ya, ya. Entonces, no, nunca me han hartado como para decirles, ya, déjame de molestar. A veces sí me da miedo. Por ejemplo, ahorita que estoy sola y veo cosas que se están asomando por allá, sí es Ok. como, ok, lo pienso de que, ay, ojalá que no se asome. Pero no es como que le hable. Ya entiendo que no es como una animadversión para decir, no, es que es justo lo que me llamó mucho la atención en tu caso, porque decía, está muy racional, está acostumbrada hasta cierto punto, pero hasta que hable con ella, y, y como que se ve que le gusta. O sea, llega un momento en que la perspectiva, hemos tenido varios casos donde pues sí es el frenesí de decir, ¿qué hago, cabrón? O sea, necesito que me digas algo, ¿no? O sabes que ya dejé de vivir en esa casa. O sabes que necesito un padre, así literal, ¿no? Entonces, en tu caso no, en tu caso es, o sí es extraño, para nosotros es como normalizar el que tengas ese tipo de sensibilidades y que tengas interacción. Desde niña, evidentemente, creas una especie de vínculo. También es muy probable que, independientemente que tú no quieras, ya hay una interacción con ellos desde el primer momento, desde el primer amigo imaginario, hay vinculación y por ende todos los demás es como cuando se pasan la voz, me explico, es como cuando dicen, ah, mira, Val sí te hace caso, ¿no? Val hasta cierto punto no se enoja, ¿sabes? Ok. O sea, al final del día las entidades espirituales, sí, lo más seguro es que sean eso, son personas que tuvieron vida